Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. Subir impuestos, que era el hecho de no tocar los subsidios para un país que estaba claramente en una recuperación económica, es decir, varias de las cosas que ahora se han hecho realidad y que yo ya denuncié en una salida del país, simplemente era una deslealtad hacia el pueblo ecuatoriano, hacia nuestro votante, por lo cual yo ya determiné el momento que salí del país anunciando que eso no estaba de acuerdo al tema, y mucho más con, obviamente, los pactos políticos, que eso estaban por muy lejano de lo que nosotros debíamos cumplir con el pueblo ecuatoriano. Y esta razón entendemos que es lo que le molestó al presidente, porque de ahí no tenemos más claro por qué razón el odio tan frontal hacia su vicepresidente. Él en los medios de comunicación, él sale diciendo una explicación a esto, ¿no? ¿Qué explica él en los medios a lo que usted denuncia como un destierro? Bueno, él explica, según él, dice que yo he sido una persona que he nacido en el correísmo, que he sido candidata al correísmo, que estoy con el correísmo, lo cual en realidad está muy alejado de la realidad, es decir, de la verdad. Primeramente, yo me he forjado hace 25 años políticamente en una escuela en donde el liberalismo clásico para mí ha sido revelacional en mi vida, tanto en principios personales y valores personales, como lo es el momento de hacer la política pública. He sido una gran defensora de la bandera de la libertad, la vida y la propiedad privada, indiscutiblemente durante tanto ejercicio que he tenido en el tema académico y político. Y en realidad distancia demasiado aseveraciones que el presidente supuestamente soy así, cuando el pueblo ecuatoriano claramente, y pues no se puede dejar engañar al pueblo ecuatoriano de que estoy en la arista completamente al frente, como también lo ha sabido señalar el tema corrismo, que cual yo no tengo ningún problema, porque esto es la democracia tiene que haber y tiene que darse el sentido, obviamente, de las diferentes ramas de la política. Eso es la política, en realidad, tener esos espacios en los que, si bien es cierto, tenemos diferencias de pensamientos, pero la argumentación, el que uno se siente a conversar, eso es hacer política pública, en realidad, de las diferentes aristas, lo cual no creo que sería ningún crimen que yo sea de un cierto lado de una derecha, me han dicho que soy ultraderecha, me han dicho muchas cosas. Sin embargo, mis ideales los sigo defendiendo hasta el momento. Tengo coherencia política, que quizás eso lo Sí. que es el tema. A mí me interesa el fin. El fin es sacar a mi pueblo de la pobreza y de las necesidades que tiene. Eso tenemos que Vicepresidenta, discutir. ¿usted firmó ese decreto? ¿Cuál decreto? ¿El decreto que le enviaban a usted a Israel? Eso fue un decreto lanzado por el presidente de la Pero República, como fue el decreto usted lo que aceptó y lo firmó. no, no, no. Eso pues, estuvo obviamente en mi contra. Lo que hice fue acceder, porque si yo no cumplía el decreto, sí, podía ser destituida por desacato al decreto. O sea, prácticamente fue que me obligaron a estar fuera de mi país, porque si no iba a ser destituida por un desacato al decreto presidencial, como lo fue el decreto para enviarme a Turquía, ¿no? Entonces, como el decreto para la reestructura de la vicepresidencia, para eliminar todo brazo que pueda tener de alcance al servicio de los ecuatorianos, el decreto también que fue retirada mi seguridad como vicepresidenta, es decir, todo a través de decretos en donde en realidad tengo poco alcance de movilidad en el tema de los decretos emitidos hacia la vicepresidencia. Eh, Vicepresidenta, bueno, pasa todo esto, son 11 meses ya, después de Así ese es. hecho. 11 meses de lo que usted ha denunciado como una persecución judicial. Así es, ¿Por qué? así es. Porque el hecho de que luego de toda esta argumentación y ataques contra mi honra, ¿sí? Han sido pedidos a mi renuncia insistentes todo el tiempo, el mismo hecho de esta disposición de nombrarme embajadora, cuando en realidad yo soy vicepresidenta, yo no soy una embajadora del país, viene el proceso hacia mi hijo, contra mi hijo,
judicial, enviándole a La Roca, la cárcel más peligrosa del país, en donde están los delincuentes más altos del país. Es decir, sin prueba alguna, su allanamiento es con el único motivo de poder presionar a mi renuncia. Imagínense lo que es una madre, estar a miles de kilómetros de su país, en donde su hijo fue tomado con la única intención de presionarme a la renuncia, como luego después se destaparon claramente un gobierno buscando las formas como hasta ahora, porque hemos llegado a un sumario administrativo, porque ya no les funcionó no solamente las 5 denuncias que yo tengo en el Tribunal Contencioso Electoral, no funcionó los 4 levantamientos investigativos por parte de la Fiscalía General del Estado para buscarme y rebuscarme, a tal punto que la fiscal tiene que cambiar el delito para que pueda encajar en las causas que señala la Constitución para que me sea quitada la inmunidad de vicepresidenta y pueda ser sometida a un juicio político y así ser destituida. En este caso fue la Asamblea Nacional quien le puso un pare a esta arbitrariedad y obviamente a esta persecución política que tengo con el único fin de que no se cumpla la sucesión presidencial que manda la Constitución, que es un mandato, que no está a la voluntad de él como gobernante, tiene que obedecer la Constitución. Por lo tanto, hoy lo que ha hecho es emitir un sumario administrativo fuera totalmente ilegal, ilegítimo, en donde una ministra puede, a través de un sumario administrativo, bajo un engaño y una mentira, como es el incumplimiento supuesto de que yo no estuve a tiempo en el país de Turquía, en donde nuevamente me movilizan en las más deplorables situación, sin seguridad, sola. Por esa razón yo me regreso en este momento a Ecuador con mis recursos porque me han dejado una total indefensión en un país extraño donde me mandaron y pues obviamente no se hicieron cargo de poder regresarme al país en donde habito y donde nunca debía haberme movido para cumplir al pueblo ecuatoriano. Y ahora prácticamente lanzaron una sentencia en donde me suspende 150 días sin sueldo, pues, y fíjese usted, según la ministra de Trabajo, dice que no han tocado mis derechos políticos. Lo hacen con el único afán de que yo no pueda estar en la sucesión presidencial el 5 de enero que tiene que darse por obligatoriedad. No está al antojo de él ni de las personas que están alrededor de él. Es parte de un sistema republicano de ley, de orden constitucional, que es lo que estamos defendiendo. Porque de ahí la democracia, si eso no sucede, la democracia está en grave peligro en el Ecuador. El Estado de Derecho, la independencia de poderes, es lo que está en este momento lacerando a un país en donde la injusticia es más grande que en este momento la justicia para los ecuatorianos, que cada día los ecuatorianos piden, pero a voces y a gritos, la falta de equidad en el país. En este momento, vicepresidenta, el presidente Daniel Noboa entra en una campaña electoral, ¿cierto? Ya está en una campaña electoral. Ya está en una campaña. Lo que correspondía, sí, lo que correspondía era dejarle el cargo a usted, según la ley. A ver, la ley, la campaña oficial arranca el 5 de enero. Pero el presidente en este momento ya está, y desde hace rato está en una campaña. ¿Qué es lo que pasa aquí? El Código de la Democracia se supone que tiene que ser el árbitro entre todos los candidatos en este momento que tiene el Ecuador para las elecciones de febrero del 2025. Resulta ser que el Código de la Democracia respalda a la igualdad de condiciones de todos los candidatos. Nadie puede estar sobre la ley, primeramente, y segundo, nadie puede estar en ventaja. Y estar un candidato presidente es estar claramente en una ventaja, porque está usando la estructura de un país, está usando el dinero del pueblo ecuatoriano para hacer su campaña, el usar la estructura de las instituciones, el usar sus bienes, el usar el personal, está usando claramente y colocando en desventaja al resto de competidores que por derecho también tienen los candidatos, por lo cual él no podría estar, de acuerdo a sus principios, no podría estar en la presidencia. Si él quiere y ha decidido que el derecho le corresponde a él de participar en una elección electoral, bueno, es simplemente dejar la presidencia para él hacer su campaña política, que eso es lo leal, eso es lo limpio que tendría que hacer. Sin embargo,
Esto es lo que no quiere hacer y busca los mecanismos violentos, los mecanismos ilegales, ilegítimos, como es este tema del sumario administrativo, que ya hasta la comunidad internacional está al tanto y ha llamado la atención al presidente de la República para que no cometa semejante cosa y barbaridad de lo que está aconteciendo en el Ecuador. Vicepresidenta, usted pues ha dicho varias cosas de Noboa, del presidente Noboa, entre ellas que es un híbrido. ¿Por qué lo define como un híbrido? Bueno, un híbrido políticamente, porque él se dice que es de derecha y que es prácticamente ahorita es anti el tema izquierda, anti el tema correísta. Sin embargo, las prácticas de él dicen lo contrario, ¿sí? Es decir, no pertenece ni a un lado ni al otro lado, más bien dicho, él hace a la conveniencia usando herramientas de lado y lado, por eso yo le llamo un híbrido, porque no tiene un fundamento ideológico que puede marcar un norte para cualquier arista que pueda pertenecer. Eso no es el pecado pertenecer o a izquierda o derecha, no, eso es parte de la democracia. El problema y la gravitud de esto es que usa lo uno y lo otro con el único afán de confundir al pueblo ecuatoriano, porque ya no sabemos, ¿sí? Ahora ya es anti todo. Antes era el pro, ahora ya es anti todo lo que se le cruza. Es decir, un híbrido, por supuesto, es peligroso porque a la final no sabemos en realidad a qué pertenece o cuál es su pensamiento, o por lo menos cuál es su definición y a dónde camina. Se supone que la ideología a nosotros es bandera. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, esa bandera no existe, por eso yo le he llamado un híbrido en el arco político. ¿Por qué decidió regresar a Ecuador, más en estas circunstancias? Bueno, primeramente tengo un país a quien tengo que dar cuentas, un país que me eligió en urnas y que tengo que estar al frente de un país como tuve que estarlo desde el inicio, ayudando y apoyando a la promesa que hicimos a los ecuatorianos, como es apoyarlos en el tema de desarrollo económico y de la seguridad. Eso fueron banderas de nuestra campaña política. Hoy en día no existe ninguna de las dos cosas. Han empeorado drásticamente. El Ecuador está en crisis muy drástica en este momento. Ni siquiera entremos al tema del sistema eléctrico, que también fue parte de una promesa al pueblo ecuatoriano, que hoy no tenemos tampoco eso. Lo que me ha vuelto al Ecuador es el ver cómo de manera tan frontal puede herir al Estado de Derecho de los ecuatorianos, a esa democracia, es decir, a la voluntad de un pueblo que colocó una gobernante y que hoy, con simplemente la seña de un dedo, con una orden hacia un gabinete irresponsable como es la ministra de Trabajo, al atentar a la seguridad jurídica de un país, a su carta magna del país, de la manera más tranquila pueden lograr hacer lo que ellos quieren hacer. Por esa razón he decidido a Ecuador venir para defenderme, porque he sido negada hasta la defensa, estimado Juan Camilo. He sido negada a tener que regresar al país para defender a mi hijo, para defenderme ante el Tribunal Contencioso Electoral, ante los juicios que me han levantado, pues me tenían prácticamente encerrada en un hotel en la ciudad de Ankara, Turquía, sin ningún tipo de movilización para poder establecer mi defensa. Entonces tomé la decisión de pagar mi regreso ante esta indefensión que me han dejado. ¿Usted busca o va a buscar la restitución inmediata? ¿En eso estamos de acuerdo? Correcto. Tenemos que buscar las vías legales. ¿Y esto será a través de la Asamblea? Las vías legales que tenemos. En este momento, el 27 de noviembre, el miércoles próximo, se va a dar la audiencia en donde pedimos la acción de protección a la justicia ante el atropello flagrante que tenemos en el Ecuador. Y es un llamado a la justicia en este momento, porque hay presiones del Ejecutivo, sin duda alguna, ante los jueces, ante el poder judicial, para que simplemente se siga y se avance el tema de la suspensión. El día de ayer que aterricé en la ciudad de Quito, en mi patria, en mi ciudad, respirando un aire diferente y distinto,
agradeciendo a Dios por haberme traído con vida después de haberme puesto en un país de conflicto y de guerra, pues hoy, el día de ayer que quise ingresar a la vicepresidencia de la República, tenía más de 60 militares, tenía prácticamente con piquetes rodeado toda la vicepresidencia para evitar mi entrada al despacho vicepresidencial, que por ley, que por constitución, que por voluntad del pueblo ecuatoriano me colocó ahí. Eso es un gesto mucho más grave todavía de lo que estamos viviendo los ecuatorianos, con un gobierno autoritario de lo que hace y el abuso del poder. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.